Hola, bueno, hoy es 16 de octubre de 2024. ¿Por qué la pinta? Pues porque estuve en el Palacio de Justicia, acabo de salir de la segunda fecha mía del caso del feminicidio agravado tentado. Ya entraron mis 3 testigos esta mañana y también en las horas de la tarde se dio un tiempo adicional donde yo puse a declarar al acusado. Esa es mi última carta, mi baraja, mi póker, tratando pues de presentar una solidez frente a mi teoría del caso. Yo la tengo así, y es decir, el fiscal habla de un feminicidio por el tema de violencia en el contexto del género femenino. Lo mío es que hubo una discusión de tipo familiar que llevó entonces a que conllevó a que se diera un asunto ese día de los hechos que pues no califica el tema del feminicidio desde mi punto de vista, por supuesto. Eso había que demostrarlo, por eso en la preparatoria es una audiencia supremamente importante. La preparatoria. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque acabo de mirar el caso de Álvaro Uribe y fallaron en la tutela a favor de la defensa. En buena hora, por supuesto. Pese a que unos días atrás pues denegó el recurso de queja del tribunal. Y entonces ahora la tribunal sí concede la tutela a favor en las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. Lo había dicho yo días atrás, precisamente cuando se vio esa audiencia donde la juez no le permitió los 7 días. Como digo yo, ¿qué le costaba darle esos 7 días a la defensa para que él pudiera presentar entonces el descubrimiento de sus elementos materiales de prueba, con lo que se iba a ir al juicio oral? Estábamos en vilo, porque si a Jaime Granados le hubieran rechazado esa tutela, pues seguramente al día de hoy estaba sin pruebas. Y eso pues obviamente es una desventaja para la defensa, sea el que sea el ciudadano que sea, no solamente porque sea el señor Álvaro Uribe, es presidente de la República, sino el ciudadano de a pie. Esto es una garantía fundamental. La 45.6, a ver, es la sentencia 46.153 del 2015 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, pues nos indica, es una sentencia hito que nos indica en todas las fases de la audiencia preparatoria para indicar entonces el descubrimiento que tiene la defensa de sus elementos materiales probatorios que va a llevar al juicio oral. Y acreditada entonces la pertinencia, conducencia y utilidad, la juez la va a decretar o no la va a decretar. Y ahí viene entonces todo el tema que hemos visto, si se rechazan pruebas por no descubrimiento, si se excluyen por ilícitas, o el tema de la inadmisión por no ser pertinentes. Esos son 3 temas básicos que se da en desarrollo de la preparatoria, atendiendo a la 46.153 del 2015 de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Luego, obviamente que, como en el caso mío, pues yo también presenté 3 testigos que hoy fueron al juicio oral en su debido momento, y si me lo permite, cuando me manden el link, pues yo haré la presentación de esto. Y también, como último recurso, presenté al acusado para que declarara en esta cuestión, porque es importante determinar las causas y los motivos por los cuales llevó a una situación allí donde hubo una presunta confrontación, un forcejeo en el que le salieron lastimadas estas dos personas, víctima y victimario. Entonces, eso es lo que quería probar en el juicio oral. Pues ahora me dieron fecha para el 6 de noviembre para alegato de conclusión y anuncio del sentido del fallo. Esa es la fase que viene, y allí pues también obviamente estaré atento. Entonces, en este caso del Álvaro Uribe, pues ya estoy escuchando, acabo de oír el audio, y entonces dicen, mañana continúa, 17 de octubre.
se dieron 2 días, 24 y 25, el 23 no es porque el 23 no puede el doctor Granados, 24 y 25, el 31. Habían dado también el 1 de noviembre, pero resulta que no puede el doctor Granados, entonces se dieron los 2 días, el 7 y el 8, en el transcurso del día, y allí entonces tendrá que hacer el enunciar las pruebas y hacer la petición probatoria. Entonces esa es la base importantísima, porque es que en este proceso de la ley 906, el Código de Procedimiento Penal es de confrontación de teorías, eso es lo básico, es lo fundamental. La Fiscalía presenta su teoría y llevará sus insumos que tiene para demostrar o desvirtuar la presunción de inocencia, mientras que la defensa hace lo propio si tiene una teoría del caso, presenta sus elementos materiales de prueba y los va a sustentar. Entonces el equilibrio de las cosas es allí en el juicio oral, en el debate público, que ahí es donde también las fuerzas se transan por el tema de los interrogatorios y contrainterrogatorios. Eso es lo interesante, lo más importante, pese a que tenemos una resistencia. Pues hombre, es que no me canso de decirlo, porque a veces hay como un matrimonio, judicatura, uno observa pues que como que existe un matrimonio allí con la Fiscalía, Ministerio Público, y entonces la defensa tiene que hacer todos los esfuerzos habidos y por haber, tratando de dar la pelea en el juicio oral. Me refiero ya al juicio oral. Aquí en la preparatoria hemos visto del caso de Álvaro Uribe, pues que obviamente la defensa ha hecho todo lo que él considera pertinente para demostrar su teoría del caso. Entonces eso es, creo yo, que es sano, la decisión del tribunal en buena hora, y entonces ahora le tienen que dar esa oportunidad al doctor Granados para que con sus abogados pues hagan ese descubrimiento, hagan esa enunciación, hagan las solicitudes probatorias y se den entonces en juicio oral ya el desarrollo de ese debate bajo los principios de inmediación, contradicción, de concentración, publicidad. Estaba leyendo también justamente, y esto viene porque va a ser materia pues de análisis después, la solicitud que presentó apoyada por la Corte Suprema de Justicia para la reforma a la justicia, junto con Ministerio Fiscalía y con el Ministerio de Justicia. Vienen cosas interesantes allí que las voy a exponer más adelante. Sobre todo a la figura de los preacuerdos, ya podemos decir que sí puede haber algún tipo de negociación para cuando se trate de delitos, y por eso se reforma la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, para que puedan haber negociaciones cuando se trata de delitos menores, así sean homicidios, secuestros y delitos sexuales. Entonces, pero con las rebajas que indica de la mitad del que está señalado en el 351. No obstante, pues eso siempre pues, es más favorable. A cambio de no haber nada, pues siempre tiraba esto a juicio oral, y ahí era donde entonces el sistema, cuando se inició, es justicia premial, es decir, permitir que haya unas negociaciones o preacuerdos que fuera solamente el 10% a juicio oral, a discutirse allá en el juicio oral, pero fue el contrario. Todos esos, en esa transición de legislación que ha habido, pues lo que ha hecho es que se vayan a esos juicios orales extensivos, y entonces, como lo dice la Corte Suprema de Justicia, pues se fundamenta en que muchas veces esas investigaciones no llevan a nada, por la carga laboral. Estoy escuchando justamente ahora que Azonal Judicial está haciendo las críticas frente a esa ley, creo que es 2340 de este año, en la que se obliga que debe irse a juicio oral, presencial, dejar esta virtualidad. Así haya muchos colegas, aún el colegio de abogados penalistas, que digan y sostengan que no, que es que lo virtual con la pandemia pues eso aligera. No, pero yo no estoy de acuerdo con esa virtualidad, porque francamente es un tema que en este caso que yo tuve, por ejemplo, llevarse al perito virtualmente, fue el único que entró, y al hijo de la víctima. Pero entonces ahí perdió mucho la Fiscalía, porque en lugar de coger presencialmente al perito para que él, en su informe que había hablado de unas fotografías
una evidencia demostrativa, pudo haberla utilizado y no la utilizó la fiscalía. Falla de él, falla del sistema, porque pues si hubiera tenido al perito allí en presencia, en físico, pues hubiera hecho el fiscal uso de esas evidencias demostrativas como lo vimos en el caso de Johnny Rodolfo Leal. Ese fiscal Mario Burgos con los peritos, allá hubo todo ese escenario donde se presentaban y eso fue lo que llevó al éxito de ese caso de llegarse a una condena condenatoria contra Johnny Rodolfo Leal, porque el fiscal sí logró demostrar los hechos indicadores, los hechos de la prueba indiciaria, y eso fue lo que llevó pues a imponer una sentencia de 55 años contra el señor Johnny Rodolfo Leal, que ahora está pues ya en la trama Cuba. Pero eso es lo que les quiero decir, miren ustedes cómo pues es un sistema que tenemos y la defensa. Nosotros luchamos mucho porque siempre nos ven como el abogado del diablo, eso hay que decirlo. Entra uno y siempre piensan que es que uno está con otros, con otra función, pero no, el sistema tiene que entender que la defensa tiene un rol, y entonces es allí donde yo digo, bueno, esta vaina tiene que cambiarlo, es decir, los jueces deben dejar en ese matrimonio. Fiscalía, Ministerio Público, representante de víctimas, muchas veces se le van todos en contra al defensor. Y es lo que hemos visto aquí en el caso de Uribe realmente. Yo sí dije, bueno, listo. Cuando advertí en la petición que hizo el doctor Granados de pedir 7 días, ¿qué le hubiera costado a la juez decir, bueno, sí, listo, 7 días tenga más? Y hubiera continuado el 9 de octubre a como estaba. Y entonces, pero no. Tosudamente llegan, no señor, que no señor, y no dan vuelta a hoja a eso, entonces a utilizar otros recursos como tutela, el recurso de queja, y eso es un desgaste para la misma administración de justicia. Eso es lo que les quería decir. Bueno, próximamente, pues en su debida oportunidad, iré mostrando los resultados del caso que llevo yo para que socializárselo con ustedes. Esto es bueno, de todas maneras, desde el punto de vista académico me parece sano transmitirlo, decirles, en fin, bueno. Ok, miremos a ver mañana qué va a pasar. Estaré atento de ese caso que me parece supremamente interesante para la academia.